Hace un minuto, la costa de California se elevó 2 metros sobre el océano. Cientos de kilómetros de tierra, desde San Francisco hasta Los Ángeles, simplemente se levantaron durante la noche sin un terremoto, sin una advertencia y sin ninguna explicación. Las playas ahora se encuentran varadas muy por encima de las olas. Los puertos están inutilizados con barcos multimillonarios encallados en el lodo, y la vida marina está atrapada en charcos que se secan rápidamente. Cada sensor, desde los satélites de alta precisión del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA hasta las redes GPS municipales, confirma lo imposible. Lo que debería haber tardado miles de años en ocurrir, sucedió en cuestión de horas. Los geólogos están atónitos, debatiendo si se trata de un catastrófico y silencioso movimiento de tierra o de un espejismo de datos a una escala sin precedentes. Pero un hecho aterrador permanece inalterado. Los expertos no pueden explicar la causa, y la Tierra sigue subiendo. ¿Es este el comienzo de un desastre geológico nunca antes visto, o la prueba de que todo lo que creemos saber sobre la mecánica de la Tierra está fundamentalmente equivocado? La respuesta comienza con lo que la ciencia dice que debería ser imposible. La costa de California se asienta en el punto de encuentro de dos placas tectónicas inquietas, la del Pacífico y la norteamericana. Durante millones de años, este límite ha producido un paisaje en constante y medido movimiento. La mayor parte del tiempo, ese movimiento es casi invisible para el ojo humano. La Tierra se arrastra a un ritmo de 0 a 4 milímetros por año, una velocidad tan lenta que se necesitaría toda una vida para notar siquiera unos pocos centímetros de cambio. Este es el orden natural a lo largo de la costa, confirmado por décadas de registros de GPS terrestres, radares satelitales y mareógrafos. Científicos en lugares como el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA rastrean estos desplazamientos con una precisión extraordinaria. Sus instrumentos pueden detectar si el suelo sube o baja en una medida inferior al grosor de una uña. En la cuenca de Santa Bárbara, por ejemplo, sensores cuidadosamente calibrados han medido un levantamiento de apenas 2 o 3 milímetros al año, apenas suficiente para registrarse en una regla. En otros lugares, como Long Beach, actividades humanas como la extracción de petróleo o el bombeo de aguas subterráneas a veces empujan la Tierra hacia arriba o hacia abajo unos pocos centímetros, pero siempre a un ritmo gradual y predecible. La mayoría de la costa de California, de hecho, se hunde en lugar de elevarse, a medida que se drena el agua subterránea o los sedimentos se compactan bajo las extensas ciudades. Incluso cuando la Tierra se levanta, el proceso es lento y constante. Cada cambio se registra, se compara y se verifica a través de múltiples redes, interferometría satelital, estaciones terrestres y marcadores de marea. Cada capa de datos refuerza la misma historia. El movimiento vertical de la Tierra aquí se mide en milímetros por año, no en metros por día. Marin Govorchin, un científico de teledetección en el JPL, lo expresa claramente. En muchas partes del mundo, como el terreno ganado al mar bajo San Francisco, la Tierra se está moviendo hacia abajo más rápido de lo que el propio mar está subiendo. Para los geólogos, estos números diminutos son la línea de base, el ritmo esperado de una costa viva y cambiante. Cualquier cosa más rápida, cualquier salto repentino, sería más que inusual. Sería impensable, una violación de las leyes fundamentales que gobiernan nuestro planeta. Nadie en la comunidad científica había visto jamás números como estos. La idea de que la costa de California pudiera saltar varios metros de la noche a la mañana no era solo improbable, era, según todas las medidas, imposible. En lugares como Santa Bárbara, el levantamiento más dramático jamás registrado alcanzó un máximo de 3 milímetros al año. Eso es aproximadamente el grosor de una tarjeta de crédito, y se necesitaron 12 meses para llegar allí. Incluso los raros casos de levantamiento causado por el hombre, como la recarga de acuíferos en la cuenca de Santa Bárbara o la inyección de fluidos en Long Beach,
apenas empujaron la Tierra hacia arriba 1 o 2 centímetros durante todo un año. El resto de la costa, incluidas las principales ciudades, generalmente se hunde en lugar de elevarse. Así que cuando las estaciones de GPS a lo largo de la costa comenzaron a reportar saltos verticales de 2 metros en una sola noche, las alarmas no solo sonaron, se hicieron añicos. Estos instrumentos están construidos para captar los desplazamientos más sutiles, registrando cada movimiento con una precisión milimétrica. Sus datos se verifican con radares satelitales, mareógrafos y estudios de nivelación tradicionales, todos validados por equipos de analistas en lugares como el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Las probabilidades de que todos los sistemas fallen a la vez son astronómicas. Marin Gaborchin, un científico de teledetección en el JPL, resumió la incredulidad. Si estos números son reales, no solo estamos reescribiendo los libros de texto, estamos cuestionando el suelo sobre el que estamos parados. La ciencia aceptada dice que solo un terremoto masivo o una erupción volcánica podrían mover la Tierra tanto y tan rápido. Pero las redes sísmicas estaban en silencio. No hubo temblores, no hubo estruendos, ni siquiera un parpadeo en los sismógrafos. La Tierra simplemente se elevó silenciosamente, en todas partes, al mismo tiempo. Esto dejó a los expertos con una elección escalofriante. O la red de monitoreo más avanzada del mundo había fallado a una escala nunca antes vista, o algo le estaba sucediendo al planeta que nadie podía explicar. A medida que los datos llegaban, los equipos se apresuraban a auditar cada sensor, cada pasada de satélite, cada línea de código, desesperados por encontrar un fallo técnico o una señal de una nueva física en acción. Los ingenieros del Laboratorio de Propulsión a Chorro comenzaron su auditoría con una sola pregunta: ¿se podía confiar en los datos? El primer paso fue recuperar los archivos RINEX originales de cada estación GPS que reportaba el salto. Estos archivos brutos, sin filtrar y con marca de tiempo, sirven como la columna vertebral de cualquier análisis de movimiento vertical. Cada archivo se verificó con los registros de la estación, los tipos de antena, el historial de mantenimiento e incluso las condiciones del suelo debajo de cada monumento de hormigón. El equipo revisó los marcos de referencia, buscando evidencia de un cambio silencioso en el sistema de coordenadas global que pudiera simular un levantamiento repentino. Un simple desajuste en el marco internacional de referencia terrestre podría, en teoría, crear la ilusión de que el suelo salta hacia arriba. Pero las anomalías no se detuvieron allí. El modelado atmosférico se convirtió en la siguiente línea de defensa. Los ingenieros revisaron las tablas de corrección troposférica e ionosférica, buscando picos causados por tormentas o actividad solar. Incluso un breve lapso en la calibración atmosférica puede introducir centímetros de error, especialmente durante períodos de cambio climático rápido. Sin embargo, el supuesto levantamiento eclipsaba cualquier artefacto atmosférico conocido por órdenes de magnitud. Las verificaciones cruzadas se extendieron a las pilas de datos de radar INSAR y a los registros de los mareógrafos. Si las señales de GPS estuvieran corruptas, los satélites de radar y los medidores costeros no deberían mostrar ningún movimiento correspondiente. Pero el primer lote de datos INSAR, procesado de forma independiente por un equipo diferente, mostró el mismo salto imposible en la elevación. Los ingenieros garabateaban notas en sus cuadernos de campo: error de marco, multitrayectoria, fallo de desenvolvimiento. Cada posible culpable fue probado y descartado. A medida que la auditoría se profundizaba, la confianza del equipo en los datos brutos flaqueaba. Los sospechosos habituales, los deslizamientos del marco de referencia, los reflejos de multitrayectoria y el ruido atmosférico no podían explicar un salto vertical de 2 metros. Con cada capa de validación, el misterio solo crecía. El proceso destinado a calmar los nervios y restaurar el orden, en cambio, dejó a los científicos mirando números que se negaban a tener sentido.
Cada anomalía en los datos geofísicos tiene un historial de falsas alarmas. El equipo de auditoría del JPL sabía que la diferencia entre una crisis real y un fantasma digital dependía de detectar los errores más pequeños, aquellos que se cuelan cuando todos están desesperados por encontrar respuestas. La distorsión por multitrayectoria fue la primera sospechosa. Cuando las señales de GPS rebotan en edificios, agua o incluso coches aparcados, pueden engañar a un receptor para que informe que el suelo está más alto o más bajo de lo que realmente está. Pero las estaciones de GPS costeras, situadas en acantilados abiertos y ancladas en hormigón, fueron construidas para minimizar estos efectos. Los ingenieros revisaron los registros de multitrayectoria, buscando picos reveladores. Los patrones estaban limpios. No había señales de reflejos lo suficientemente fuertes como para simular un salto de 2 metros. A continuación, surgió el espectro de los errores de desenvolvimiento de fase. En la interferometría de radar, un solo error de cálculo puede convertir una pendiente suave en un acantilado vertical. El software que procesa los datos de radar satelital tiene que decidir cuántas veces ha girado una onda de radar al rebotar en el suelo. Si se equivoca, se ve un escalón donde solo hay un bulto. El equipo realizó comprobaciones de coherencia de fase en cientos de imágenes INSAR, comparando cada salto con sus vecinos. Si el levantamiento fuera solo un error del algoritmo, el fallo aparecería en píxeles aislados o a lo largo de los bordes de zonas de baja coherencia. En cambio, el salto vertical se extendía en una línea perfecta e ininterrumpida a lo largo de cientos de kilómetros, a través de bloques de ciudades, tierras de cultivo y promontorios rocosos por igual. La redundancia es el estándar de oro en la geodesia. Una señal real debe aparecer en cada conjunto de datos independiente, GPS terrestre, radar satelital y estudios de nivelación tradicionales. En cada sitio, los ingenieros compararon las marcas de tiempo y las lecturas en bruto. Si una sola estación fallaba, las demás deberían permanecer estables, pero el salto estaba en todas partes, al mismo tiempo. Los mareógrafos, que miden el nivel del mar en relación con la Tierra, informaron de la misma caída repentina en la altura del agua, reflejando el levantamiento visto en la costa. Las probabilidades de que cada instrumento, cada método, cada red falle de la misma manera en el mismo momento están más allá de todo cálculo. Con cada verificación cruzada, la lista de posibles errores se hacía más corta. Los artefactos habituales, multitrayectoria, fallos de desenvolvimiento, cambios en el marco de referencia, no podían explicar la escala ni la consistencia de la señal. Los datos no solo se negaban a romperse, se reforzaban a sí mismos. Lo que quedaba era una señal que no coincidía con ningún error conocido ni con ningún proceso natural conocido. La posibilidad de que la Tierra se hubiera levantado realmente, sin previo aviso, sin causa, flotaba en el aire, imposible de descartar e imposible de explicar. Mucho antes de que los satélites rastrearan cada temblor, la costa de California tenía una reputación de inestabilidad. En 1956, un tramo de acantilado en Portugués Bend, justo al sur de Los Ángeles, comenzó a moverse. Los residentes se despertaron y encontraron grietas que serpenteaban a través de céspedes y carreteras. Durante los siguientes 7 meses, el terreno se desplazó más de 7 metros. Para la primavera, 140 casas resultaron dañadas o destruidas, dejando barrios enteros en ruinas. Los testigos presenciales describieron la sensación como vivir en una cinta transportadora a cámara lenta, una que nunca se detenía. Solo se pausaba y avanzaba a trompicones con cada nueva tormenta. Ese antiguo deslizamiento de tierra nunca se asentó por completo. Pasaron las décadas, pero el suelo siguió arrastrándose, a veces solo un par de centímetros por semana, a veces más rápido. Luego, en los inviernos de 2022 y 2023, California fue azotada por tormentas que arrojaron más del doble de la lluvia habitual. El agua se filtró profundamente en las arcillas bajo las colinas,
recargando antiguos planos de deslizamiento y empujando los niveles freáticos a alturas nunca vistas en la memoria viva. Los sensores registraron que la Tierra se movía a velocidades de hasta 30 centímetros por semana, 10 veces más rápido que cualquier cosa en el registro histórico. La zona del deslizamiento se disparó de 380 acres a más de 700, tragándose carreteras, casas e incluso nuevos vecindarios a medida que se expandía. Los equipos geotécnicos perforaron pozos y encontraron una nueva capa de deslizamiento más profunda, una que había permanecido oculta durante décadas, ahora activada por el peso de toda esa agua. Los informes municipales confirmaron que todo el bloque de tierra se estaba moviendo, no solo en la superficie, sino en las profundidades subterráneas. Cada semana traía nuevos informes de pavimento abombado y tuberías de agua fracturadas. En las reuniones comunitarias, los residentes de toda la vida recordaban la destrucción de la década de 1950 y se preguntaban si la Tierra dejaría de moverse alguna vez, o si esto era solo el comienzo de algo aún más grande. En las profundidades de las onduladas colinas de Portuguese Bend, la maquinaria oculta de la Tierra opera con una especie de elegancia brutal. Cuando las implacables lluvias de invierno se filtran a través del suelo, no solo saturan la superficie, se filtran hacia antiguas capas de arcilla, ablandando el terreno y poniendo en movimiento toda la ladera. La gravedad toma el control, arrastrando miles de toneladas de tierra hacia el mar a lo largo de un plano resbaladizo y de suave pendiente. Pero la historia no termina con el lento avance del deslizamiento hacia el océano. En el borde de ataque del deslizamiento, el pie actúa un tipo diferente de fuerza. A medida que el enorme bloque de tierra avanza, su frente choca contra rocas más duras e inflexibles cerca de la costa. El resultado es una compresión tan intensa que el propio suelo comienza a abombarse hacia arriba. Los ingenieros describen esto como levantamiento del pie, un abultamiento físico de la tierra donde el avance del terreno no puede moverse hacia adelante, por lo que se mueve hacia arriba. En algunos deslizamientos de tierra globales, los sensores han capturado este levantamiento a tasas de varios milímetros a unos pocos centímetros por año. En Portuguese Bend, aunque las cifras exactas siguen sin medirse, la mecánica es inconfundible. La compresión en el pie crea cúpulas, grietas y abultamientos repentinos que se propagan por el acantilado costero. Equipos de campo del JPL y agencias locales han mapeado estas características utilizando GNSS e INSAR, rastreando no solo el deslizamiento lateral, sino también el pulso vertical en el frente del deslizamiento. Los datos muestran patrones de levantamiento que coinciden con la física de los deslizamientos de tierra del libro de texto, incluso si las tasas precisas en el pie siguen siendo elusivas. Este tipo de movimiento no requiere un terremoto o una erupción volcánica, solo agua, gravedad y la obstinada geometría de la costa. La propia Tierra, bajo presión, se eleva desafiando su propio peso. Es un recordatorio de que incluso en ausencia de drama sísmico, las fuerzas que dan forma a la costa de California son cualquier cosa menos silenciosas. Los funcionarios portuarios de Los Ángeles y Long Beach se despertaron ante una crisis que ningún plan de emergencia había imaginado jamás. Buques portacontenedores, por valor de cientos de millones de dólares, yacían varados en marismas expuestas. Grúas y trabajadores portuarios miraban impotentes la carga que no podía moverse. En una sola noche, los puertos más activos de la nación habían quedado aislados del Pacífico. Más de 1.400 millones de dólares en comercio diario se detuvieron en seco. Al mediodía, las compañías de seguros se apresuraban a calcular las pérdidas, y los gerentes de la cadena de suministro se dieron cuenta de que los productos frescos y los componentes electrónicos críticos se echarían a perder o quedarían inactivos sin forma de llegar a los estantes estadounidenses. Los capitanes de puerto registraban el caos en tiempo real. Las radios crepitaban con informes de barcos de pesca posados sobre la línea de flotación.
sus cascos descansando incómodamente donde las mareas una vez los hacían flotar, en Monterey, Port Hueneme y Oakland. La historia era la misma: muelles dejados en seco, horarios de envío destrozados. El pánico se apoderó a medida que se difundía la noticia. Todos los puertos importantes a lo largo de la costa habían quedado paralizados. En las playas, el costo ambiental se hizo evidente aún más rápido. Las pozas de marea que habían albergado estrellas de mar, anémonas y cangrejos durante generaciones, ahora se cocían al sol, inalcanzables por el océano en retroceso. Biólogos marinos del acuario de la bahía de Monterey se apresuraron a organizar equipos de rescate, llamando a voluntarios con cubos, toallas húmedas y piscinas improvisadas. Cientos de aves marinas y focas se debatían donde antes rompían las olas. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche, pero la escala los abrumó. Por cada animal salvado, decenas más perecieron. El shock no se limitó a los científicos. Los lugareños publicaron videos de varamientos masivos, intentos desesperados de rescate y el silencio inquietante que quedaba atrás a medida que el borde vivo de la costa era empujado fuera de su alcance. El costo humano y ecológico fue inmediato, incalculable y crecía por horas. Geostride, una firma de análisis satelital de Silicon Valley, publicó sus propios datos a las pocas horas del levantamiento costero. Sus algoritmos mostraron el mismo salto vertical de 2 metros, pero con una precisión aún mayor que las redes gubernamentales. Casi de inmediato, el Servicio Geológico de los Estados Unidos desafió esos hallazgos en una rara declaración pública, advirtiendo que las mediciones exclusivas por satélite podrían estar distorsionadas por la interferencia atmosférica o el sesgo del software. Geostride respondió, acusando al USGS de aferrarse a sensores terrestres obsoletos e ignorar la evidencia visible desde la órbita. Los medios de comunicación publicaron correos electrónicos filtrados que mostraban a científicos de ambos lados luchando por defender sus reputaciones. En las redes sociales, expertos rivales intercambiaron pullas sobre los protocolos de calibración y la fiabilidad del código fuente abierto. Tras bastidores, una avalancha de solicitudes de la Ley de Libertad de Información se dirigió a ambas agencias. Los reporteros exigieron datos brutos, memorandos internos y cualquier indicio de un experimento militar clasificado que hubiera salido mal. El Departamento de Defensa emitió una negativa rotunda, pero los rumores de perforaciones secretas o detonaciones subterráneas se negaron a morir. Las compañías de seguros, ya abrumadas por los cierres de puertos y los buques varados, vieron cómo las reclamaciones se disparaban en miles de millones en un solo día. Las pólizas que una vez cubrían terremotos o tsunamis, de repente carecían de valor, anuladas por un desastre sin nombre y sin precedentes. El debate sobre qué causó el levantamiento se convirtió rápidamente en una contienda sobre quién controla la narrativa de la realidad misma. Si los datos eran correctos, entonces las reglas de la geología se habían roto. Si estaban equivocados, entonces las redes de monitoreo más avanzadas del mundo habían fallado en su único trabajo. Con cada nuevo comunicado de prensa y refutación técnica, la brecha entre los dos campos solo se ensanchaba. Nadie podía decir qué pasaría a continuación o si la costa seguiría subiendo. La única certeza era que los cimientos de la ciencia y el suelo bajo millones de vidas nunca se habían sentido menos seguros. En las últimas 24 horas, los datos de GPS e INSAR confirmaron un movimiento vertical del terreno de hasta 2 metros a lo largo de más de 600 kilómetros de la costa de California. Un evento que ningún registro histórico o estudio revisado por pares ha documentado jamás a esta escala o velocidad. Los investigadores descartaron un mal funcionamiento de los sensores a través de auditorías de campo validadas de forma cruzada y revisiones de archivos originales. Sin embargo, el patrón de levantamiento no coincidía con ningún precedente conocido de terremotos, volcanes o deslizamientos de tierra. Si bien el caso de Portuguese Bend
demostró que un levantamiento rápido puede ocurrir localmente debido a la mecánica de los deslizamientos, nada en la ciencia publicada explica el alcance o la uniformidad que ahora se observa desde San Francisco hasta Los Ángeles. Los informes oficiales del USGS y de empresas privadas siguen siendo contradictorios, con varios conjuntos de datos clave aún bajo revisión interna o clasificados. Mientras los puertos permanecen inactivos y los equipos de rescate marino trabajan contrarreloj, California se enfrenta a una crisis sin precedentes sin una explicación científica clara. Por ahora, la causa de este levantamiento costero no está probada, y la cuestión de qué vendrá después sigue siendo un asunto de investigación urgente y sin resolver. La erupción del monte Etna conmociona a los geólogos. Lo que salió nunca se había visto antes. Una roca brillante y resplandeciente brotó del cráter, desafiando siglos de registros geológicos. No es basalto, no es andesita. Su composición es tan extraña que 3 de los principales laboratorios europeos no han logrado identificarla. Al mismo tiempo, las laderas del Etna desataron un flujo piroclástico, y las lecturas sísmicas insinúan que su estructura profunda está cambiando, haciéndose eco de las condiciones previas al colapso catastrófico que desencadenó un tsunami prehistórico. Si esto no es una advertencia, ¿qué está tratando de decirnos el Etna? ¿Y qué sucederá después? La inquietud del monte Etna es legendaria, incluso entre los volcanes. Durante más de 3.500 años, esta montaña rara vez ha dormido. Los registros históricos en las crónicas antiguas coinciden. Las erupciones no son la excepción, son la regla. En promedio, el Etna entra en erupción de alguna forma más de 8 de cada 10 años. Esa es una frecuencia más alta que casi cualquier otro volcán importante del planeta. Solo en el último siglo, se han registrado más de 60 episodios eruptivos. Algunos duraron apenas unas horas, otros se prolongaron durante meses. Los eventos de 2001 y 2002, por ejemplo, enviaron lava y cenizas a través de la campiña siciliana, forzando evacuaciones y dejando en tierra los vuelos. Pero incluso esos momentos dramáticos son solo los últimos de una larga cadena. Los arqueólogos han rastreado capas de ceniza y lava hasta la época romana e incluso más allá, hasta asentamientos de la Edad del Bronce enterrados bajo roca negra. Cada capa es un sello de tiempo que marca otra explosión de energía desde las profundidades de la Tierra. Los paroxismos, esas erupciones violentas y de corta duración, se han vuelto casi rutinarios aquí, con más de 50 registrados desde principios del siglo XX. La actividad del Etna no es solo un espectáculo, es un proceso implacable que da forma a la Tierra, alimenta el suelo e interrumpe la vida de todos los que viven a su sombra. La producción constante del volcán significa que nuevos cráteres, conos y campos de lava aparecen con una regularidad sorprendente. En algunos años, la cumbre cambia de forma varias veces. Los respiraderos se abren, se cierran y cambian de posición como si la propia montaña estuviera respirando. Este largo e ininterrumpido registro de erupciones distingue al Etna. No es solo un volcán que entra en erupción, es un volcán que casi nunca se detiene. Esa actividad implacable es la firma superficial de algo mucho más complejo que ocurre bajo tierra. Un plano oculto de cámaras, conductos y fallas cambiantes que los científicos apenas comienzan a mapear. En las profundidades del monte Etna, la historia de cada erupción comienza en un mundo oculto de roca fundida y presión cambiante. Científicos como Boris Behnke han pasado décadas elaborando un mapa del interior del Etna, utilizando ondas sísmicas y firmas químicas como guía. En la base de este sistema se encuentra un vasto reservorio a casi 11 kilómetros por debajo de la superficie, una profundidad donde las temperaturas y presiones son lo suficientemente altas como para mantener la roca en un estado perpetuo de fusión. Esta no es una simple cámara única. En cambio, la fontanería del Etna se extiende hacia arriba en niveles, con el magma deteniéndose en varios puntos antes de hacer su empuje final hacia la cumbre.
Cada reservorio actúa como un área de preparación donde el magma nuevo se mezcla con lotes más antiguos y recoge pistas sobre su viaje. La lava que típicamente llega a la superficie lleva una huella dactilar familiar. Los petrólogos describen un trío de minerales, olivino, clinopiroxeno y plagioclasa, como la columna vertebral de las rocas del Etna. Estos minerales cristalizan a medida que el magma se enfría y asciende, encerrando información sobre la temperatura, la presión e incluso la fuente de la fusión. La mayoría de las erupciones producen lava basáltica rica en hierro y magnesio, con una composición que coincide con lo que se espera de una fuente derivada del manto, modificada por su paso a través de la corteza. Durante los últimos 50 años, un análisis cuidadoso ha mostrado una tendencia constante, un enriquecimiento gradual en potasio y estroncio, probablemente por la asimilación de rocas sedimentarias a medida que el magma asciende a través de los 10 a 15 kilómetros superiores de la corteza. Pero incluso con estos cambios, la firma básica sigue siendo consistente. Las lavas del Etna están bien documentadas, su mineralogía cartografiada en detalle a través de miles de muestras y décadas de investigación. Esta línea de base es importante. Les da a los científicos un punto de referencia para la comparación, una forma de detectar cualquier cosa fuera de lo común.